que las lluvias están entrando a este territorio, y eso sucede alrededor del solsticio de verano. ¿En fechas específicas? Esta ceremonia en especial, ¿no? sí, es en estas fechas en específico. Nuestro objetivo es observar el momento del solsticio y el momento de la entrada de las lluvias a esta región. Y lleva un proceso como llegan a tener una meditación, toda la ceremonia es una meditación. Un ayuno sí, también lo hay, y esto dura los 4 días en los que nos encontramos. Es un momento en el cual lo dedicamos a internarnos en nosotros mismos, a confrontarnos con nuestras debilidades. Vuelvo a repetir, no solamente son las debilidades físicas, de estar danzando desde que sale el sol hasta que se mete el sol, sino también con nuestras debilidades mentales, emocionales, espirituales. La intención es toda una meditación desde que inicia. Durante estos 4 días estamos en este proceso de aprendizaje de nosotros mismos. Que también llevan un tipo de parte del vestuario, como de la vestimenta, un gorrito, ¿eso qué quiere decir? Bueno, esto, si te das cuenta, no lo llevan todos, solamente lo traen 5 personas ahorita. Ellos representan cada uno de los rumbos. Los hombres traen ese gorrito, hay un gorrito amarillo que representa el centro, hay un gorrito blanco que representa el oriente, hay un gorrito gorrito y bandera. ¿Sí? Hay un gorrito y una bandera de color rojo, hay un gorrito y que representa el rojo, representa el poniente, el azul y la bandera, tanto gorrito como bandera, representan el sur, y el gorrito negro junto con la bandera negra representan el norte. Al mismo tiempo, frente a ellos hay algunas mujeres. Cada una de estas mujeres va a representar igualmente esos rumbos con un fuego que está atendiendo. Son sahumerios, y lo tienen que mantener prendido durante toda la ceremonia, y es parte de su meditación, vamos a decirlo de alguna manera, y de la meditación de todo el grupo. El que se mantenga el fuego, como al mismo tiempo el sonido, de los tambores y el sonido de los ayoyotes, que son los que traen en los pies. Esa es la forma en la que se va llevando a cabo. Entonces, si te das cuenta, hay 10 personas que están representando 5 rumbos en una forma dual, porque nuestro pensamiento es dual. Estamos hablando de que todo es femenino y todo es masculino. En esta feminidad y masculinidad es como se da la consecuencia de los efectos y de las causas que van a crear los hechos en el universo, y todos los hechos van a causar al mismo tiempo consecuencias, y eso es lo que se representa físicamente aquí durante toda la danza. La ofrenda central es el origen. Después, la gente que está a su alrededor son las causas, y esas causas son 4 causas, que es el oriente, el poniente, el sur y el norte, pero les decimos que es lo indispensable, lo necesario, lo deseable y lo excelente. Son como si fueran 4 ingredientes que van a producir con esos ingredientes algo concreto, que es el hecho, y el hecho es el círculo que tenemos a nuestro alrededor. Ese círculo es el que representan todos los jóvenes que están como principiantes, y los efectos o las consecuencias son los que están en la parte exterior. Ya, si te das cuenta, entonces hay un hecho, 4 causas, hay un origen, 4 causas, el hecho, las consecuencias. Esa es la forma en la que nosotros, sí, digamos, de la fórmula, la cual nosotros vivimos en forma general, y todo lo que hacemos, alimentación, negocios, cualquier cosa, lo manejamos en esos conceptos, que es una forma de toma de decisiones
asertiva que nos permite acercarnos a una cuestión más real y no a imaginaciones en nuestros proyectos. Y eso nos permite alcanzar los proyectos con mayor eficiencia. ¿Sí? Una de las cosas que me gustaría comentarte es de que la edad de quienes fluctúan, bueno, que están aquí, hay ahorita hay desde 13 años hasta pues alrededor de 70 años, ¿no?, de edad. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, el de los 13 años empezó a los 7 años y ya lleva 5 danzas. Ya es avanzado. Y el concepto de la tradición a la que nos corresponde a nosotros es una tradición conservacionista, es una tradición que busca la excelencia en la calidad de vida y buscar la mejor calidad de vida que el ser humano pudiera tener. ¿Sí? Tenemos una relación muy intensa con la tierra, con el reciclado, desde antes de que estuviera de moda el reciclado. Sí. y que haces tu composta. Pues en la casa mis padres, mis abuelos, tatarabuelos siempre la han hecho. ¿Sí? Nos gusta reciclar las cosas y aprovecharlas y no desperdiciarlas. En cuanto, por ejemplo, en cuanto aparecieron la leche envasada en cajas de cartón, ¿sí?, mi padre luego le encontró uso a las cajas de cartón y las empezó a aplicar dentro de lo que era su negocio. Y así cada quien de nosotros va enfrentándose a situaciones nuevas que, pues bueno, hay que aprender a aprovecharlas y no desperdiciar y no crear tanta basura. Parte del proceso que nosotros tenemos dentro de esta ceremonia es de que el día lluvia, o sea, el día de mañana, hacemos cepas para poder plantar árboles, magueyes o nopales. Fundamentalmente usamos magueyes y nopales, que son representativos para nosotros, y pero también plantamos árboles. El día de mañana pues, vamos a abrir 42 agujeritos, uno por cada uno de los que están aquí presentes, y el siguiente día, el día Xochitl, cuando nosotros terminamos la ceremonia, ese día los plantamos en la mañana. ¿Sí? Es parte de las cosas que no es solamente venir a danzar y perder el tiempo, sino dejar algo a la tierra, exactamente, ¿no? ¿Sí? Y cada año lo hemos hecho, y los magueyes y nopales que encuentras, gran parte de ellos los que encuentras en las faldas de aquí, pues nosotros los hemos plantado en estos últimos 24 años, ¿no? 23 años fueron allá abajo y este es el 24avo de estar públicamente abiertos, pero muchos de los magueyes que encuentras de la franja blanca que está ahí para acá, y nopales, nosotros los hemos plantado. ¿Sí? Arriba, durante años, pues estuvieron plantando magueyitos, estuvieron plantando nopales, que bueno, muchas ocasiones han acabado porque queman el cerro frecuentemente, pero ahí están resultados de lo que hemos estado haciendo. Llegó la división de estas áreas y, por ejemplo, detrás de las bardas de la UAM, ahí hay muchos magueyes plantados por nosotros, y hay nopales y también plantados por nosotros pues, durante muchos años, ¿no? Ese es parte de lo que vamos dejando cada año. Dejando huella. Pues más que dejar nuestra huella es agradecerle a la tierra lo que nos provee, ¿no? Ese es básicamente el concepto que tenemos.